Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Damos continuidad hoy a nuestra serie de las cartas de Juan. Es el quinto sermón de la serie, titulado hoy La unción del santo. Vamos a estar viendo muchas veces que se habla, ¿verdad?, en tantas iglesias del tema de la unción, de que hay que tener unción. Bueno, pues vamos a estar viendo qué significa realmente bíblicamente lo que es la unción, la verdadera unción del santo. Vamos a estar viéndolo hoy. Y en primer lugar, vamos a estar leyendo el texto, que es Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 20, y luego vamos a saltar a los versículos 27 al 29, porque va por tema. Como sabemos que Juan, ya lo hemos dicho de siempre desde los primeros versículos, Juan va haciendo constantemente contrastes. Entonces mezcla un poquito ciertos temas, porque va contrastando un tema con otro. Por eso habla de un tema en el versículo 20 y lo continúa a partir del versículo 27. Y vamos a tratarlo así. Dice la palabra así: pero vosotros, versículo 20, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Después del versículo 21 al versículo 26, Juan nos habla y nos previene sobre el anticristo y los muchos anticristos. Si recordáis que ya lo estuvimos viendo en el cuarto sermón, son los falsos hermanos, los falsos profetas que se meten encubiertamente en las iglesias de Cristo. Todos esos son anticristos. Y sobre eso nos dice Juan en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. El tema del anticristo, de los engañadores, los que entran encubiertamente en las iglesias para engañar. Y en la Biblia textual, en la traducción, que es la Biblia textual, que como su propio nombre indica es más cercana al texto bíblico original, dice, os he escrito sobre los que os intentan engañar, o sobre los que intentan engañaros. Evidentemente sabemos que al verdadero creyente nadie le puede engañar. Le puede engañar en ciertas cosas, pero no en sacarle del cuerpo de Cristo, es imposible. Ya lo estuvimos viendo eso entonces en el sermón cuarto, en el sermón anterior sobre el tema del anticristo. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso también, pero vamos a seguir con la lectura. Del versículo 27 al 29 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Recordando un poquito el contexto de toda la carta, ¿no?, el lugar, la época, recordamos que Juan escribió esta carta a las iglesias de Asia Menor, que estaban muy influenciadas por una secta llamada los gnósticos, con G al principio, los gnósticos, el gnosticismo. No confundamos, lo dije en el primer sermón de la serie, el gnosticismo, antiguo, con el agnosticismo que se habla hoy, ¿vale? No tiene nada que ver, es diferente. El gnosticismo es una cosa, el agnosticismo de hoy es otra. El agnosticismo es los que no quieren saber nada de nada, directamente, los mundanos puros. El gnosticismo eran estos falsos hermanos que se metían se introducían en las iglesias de Cristo y estaban corrompiendo el verdadero evangelio, eran muy peligrosos. Estaban corrompiendo el evangelio y la verdadera fe, porque ellos creían, entre otras cosas, que Dios no podía mezclarse de ninguna manera con la materia. Dios está en el cielo y Dios no puede mezclarse con la materia. Por tanto, que era imposible que Cristo fuera Dios encarnado. Estaban negando la divinidad de Cristo directamente. Entonces era una herejía terrible. Tenía Juan una lucha ahí terrible con estos falsos maestros. Otra cosa que creían es que solo podían ir al cielo ciertas personas superungidas, escogidas, que tenían una unción especial de Dios y que eran súper espirituales. Y no había nada que hacer.
No había arrepentimiento, no había nada. Solamente ellos iban al cielo y los demás seríamos todos extinguidos directamente. Eran falsas creencias muy peligrosas porque las mezclaban con las creencias verdaderas del cristianismo. Y así engañaban a los profesantes que estaban en las iglesias, con la mezcla de la verdad con la mentira. No sé si os suena. Mezclando verdad con mentira. Y de estos fundamentalmente nos está hablando Juan en el texto inmediatamente anterior, lo que estábamos comentando antes, del anticristo y los muchos anticristos que ya había entonces y sigue habiendo hoy, desgraciadamente. Pero tiene que ser así, el Señor lo dijo en su palabra y cada vez va a haber más hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros, que con apariencia de piedad intentarán engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Algo que no es posible, pero ellos lo van a intentar. Pero como vamos a ver hoy, Juan hace una clara separación y aclaración para la iglesia de entonces y para la iglesia de hoy. En el versículo 20 dice, vosotros tenéis la unción del santo. Ese vosotros es un plural que en el texto griego enfatiza en contraste con quienes dejaron la comunión cristiana. ¿Vale? Entonces vosotros se está refiriendo a vosotros, los verdaderos cristianos. Los que se fueron porque no eran de nosotros, como dice Juan anteriormente. Se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero no eran de nosotros porque había de manifestarse que no todos son de nosotros. Juan afirma que eran los creyentes, no los gnósticos, los que recibían la unción especial. Los gnósticos decían que ellos tenían una unción especial y Juan le dice, no, la unción especial no la tenéis vosotros. La unción especial la tenemos todos los cristianos, los creyentes. En el versículo 26 nos dice Juan que nos ha escrito de los anticristos, que lo que escribe en el pasaje anterior es por los que nos intentan engañar, como hemos dicho. Y está diciendo, vosotros, los verdaderos creyentes, sabéis de quién estoy hablando, refiriéndose en su época mayormente a estos, a los gnósticos, infiltrados en la iglesia, para hacer esa separación y que ellos mismos vieran dentro de la congregación quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Estaban totalmente infiltrados. Y esta unción, como dice el versículo 20 de nuevo, vosotros tenéis la unción del santo, esta unción es la que nos habla en el versículo 27 de nuestro pasaje y que da título a nuestro primer encabezado. La verdadera unción. La verdadera unción. Dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso dice la primera parte del versículo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¡Wow! A lo largo de toda la Biblia se hace referencia a unciones. Vamos a estar viendo el tema de unciones, de lo que es, lo que no es, ¿vale? Ungidos. Pero debemos de diferenciar a qué tipo de unción se refiere cada pasaje cuando habla, en su contexto, para no inventarnos rituales extraños como se inventan por ahí y para no caer en barbaridades, ¿vale? Hay cosas que hacen otras mal llamadas iglesias evangélicas que hacen verdaderas herejías y verdaderas barbaridades. Por tanto, el encabezado de la verdadera unción no se refiere a que las otras unciones que relata la Biblia no sean verdaderas. Todo lo que dice la Biblia es verdadero, evidentemente. Sino la unción que Juan hace referencia aquí, esa verdadera unción que Juan hace referencia que otros se lo llevan a otros ámbitos y al error, ¿verdad? Como hemos dicho antes, él lo hacía en contraste con la falsa unción que decían que tenían los gnósticos. Y nosotros nos lo aplicamos hoy a los falsos maestros de hoy. En primer lugar, vamos a ver ejemplos de unciones que son bíblicas, pero que no son la unción a la que Juan se refiere en nuestro texto. Después veremos cuál es la unción a la que Juan se refiere en nuestro texto. En primer lugar, ¿qué significa ungir? La palabra ungir o ungimiento, el acto de ungir, ungimiento. Ungimiento es el nombre dado a la costumbre de aplicar aceite o aceite perfumado sobre personas, animales o cosas.
aplicar aceite o aceite perfumado sobre personas, animales o cosas. En el Antiguo Testamento se usa principalmente la palabra Masiá, no sé bien cómo se pronuncia, Masiá, de donde se deriva el nombre Mesías, eso sí, se pronuncia mejor. Esa palabra significa ungido, os suena la palabra Mesías, ¿verdad? Ungido en hebreo. Y en el Nuevo Testamento se usa principalmente la palabra crió, de donde se deriva el nombre Cristo, que también significa ungido. Uno en hebreo, Mesías, y otro en griego, Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento comúnmente se hace referencia al ungimiento de reyes, sacerdotes, que es lo normal, ¿no? Era lo común. Lo que principalmente se usaba era aceite de olivo, pero también o de oliva, en este caso, también se entregaban las unciones para su composición con perfumes a fin de usarlo con propósitos religiosos también. La primera vez que se menciona un ungimiento en la Biblia es en Génesis 28, 18, donde Jacob ungió la piedra o el pilar que conmemoraba donde Dios se le apareció a Jacob, si recordamos, y le habló. Y Jacob, para conmemorar eso, ungió ese pilar con aceite. Éxodo, Levítico, Números entregan instrucciones detalladas para ungir el tabernáculo, los utensilios, y a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, todos tenían que ser ungidos con aceite. Esa era una forma de santificarlos. Santificaban todos los utensilios, santificaban el tabernáculo, santificaban los sacerdotes, y así no debían contaminarse después a sí mismos ni tocando muertos ni de ninguna otra forma. Se santificaban siendo ungidos con el aceite. Como vemos, la unción en este sentido siempre tenía un propósito de santidad, de reverencia, de separación, ¿verdad? De estar en la presencia de Dios. Si recordamos, el ungimiento del rey David es uno de los ungimientos de la Biblia más claro y rápido que se ve, que aunque la unción era con el propósito de nombrarle rey de Israel, fue Dios el que lo ungió con su espíritu. Recordamos que Samuel, el profeta, fue enviado por el Señor a visitar Belén. Casualidad, Belén, ¿recordáis? ¿Suena de algo la ciudad de Belén, donde nació el Señor Jesucristo? Pues fue Samuel allí a Belén a visitar a Isaí, el padre de David, con el cuerno de aceite de la unción, porque Dios le dijo que uno de los hijos de Isaí iba a ser el rey, iba a ser ungido. Entonces le ordenó que fuera a ungirlo. Cuando llegó le dijo a Isaí que iba a ofrecer un sacrificio para el Señor y que él y sus hijos lo acompañaran a hacer ese sacrificio. Cuando estaban en el culto, como decimos nosotros, Samuel fue pasando uno por los 7 hijos de Isaí que estaban con él. Pero el Señor en todos y cada uno de ellos le decía: este no es mi escogido, no le unjas. En los 7. Dios desde el primer hijo, Eliá, le dijo a Samuel, Eliá era el más grande de todos, un guerrero muy fuerte, y le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Después de pasar por los 7 hermanos y ver que ninguno de ellos era, claro, Samuel le preguntó a Isaí, dice: ¿esos eran todos tus hijos? Isaí le contestó que no, que faltaba el menor, pero que era un chiquillo que estaba apacentando ovejas. Y a partir de aquí vamos a leer, o lo voy a leer yo, para leerlo textualmente. Entonces, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, por si queréis apuntarlo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, el que pacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos ahí una unción tremenda, un ejemplo tremendo de ya lo que era, la sombra de lo que era, lo que significaba la unción en aceite en el Espíritu Santo, a lo que luego Dios quería hacer, ¿verdad? Es uno de los que mejor se entiende, que es el simbolismo de la conversión, el simbolismo de la regeneración del creyente, la unción del Espíritu Santo realmente. Pero ungir a personas o cosas con aceite era una costumbre de hace más o menos 4000 años. Ahora no ungimos nada con aceite. Incluso en el Antiguo Testamento, la unción con aceite ya era nada más que con motivos terapéuticos y cosméticos. No se usaba para ungir reyes ni para nada de eso. No hay en el Nuevo Testamento nada de eso. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, este es uno de los versículos más mal interpretados por la iglesia de hoy y que se lo llevan a lo que quieren. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Como decimos, desgraciadamente muchos hermanos malinterpretan estos versículos, diciendo que lo que está diciendo aquí Santiago es que al ungir los ancianos de la iglesia con aceite al enfermo, este va a sanar milagrosamente, porque el aceite simboliza al Espíritu Santo. Eso es lo que ellos malinterpretan, repito, es una mala interpretación del texto. Pero están cayendo en el error de interpretar la Biblia a la luz de lo que ellos quieren creer y de lo que a ellos les interesa. No interpretar la Biblia por lo que la Biblia dice. El ungimiento con aceite simbolizaba al Espíritu Santo solo en el Antiguo Testamento. Solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se manifestó claramente desde el principio el Espíritu Santo. Y no se muestra nunca ni a Jesús ni a los apóstoles en la Biblia ungiendo a nadie con aceite para que les sea derramado el Espíritu Santo. Nadie en el Nuevo Testamento. El aceite, desde hace miles de años, se usa como un desinfectante, incluso como regenerador de tejidos. El aceite de oliva. Es decir, para sanar heridas. Se usaba entonces y se sigue usando todavía en la actualidad como sanador. Y también se usaba para calmar los dolores de las heridas. Por tanto, cuando está hablando de los ancianos y el aceite y los enfermos, está hablando que vayan a ayudarles, los ancianos de la iglesia, a los enfermos, vayan a ayudarles, a consolarles, poniendo aceite en sus heridas y que oren por ellos. No está hablando de nada místico. Después, el versículo 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo. Salvará, no sanará. Salvará al enfermo y sus pecados le serán perdonados. Y la palabra, por eso estaba haciendo énfasis en salvará. La palabra en el idioma original que se traduce aquí como salvará significa salvará, no significa sanará. ¿No? Y lo digo con cierto, o sea, con énfasis, porque la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para sanar es otra palabra diferente que no tiene nada que ver con esta. Por eso digo que estos hermanos que malinterpretan este pasaje se están inventando palabras. Está diciendo que oren los ancianos, oren para que sean salvos y les sean perdonados los pecados. No está hablando de ninguna sanidad milagrosa. Que no estamos diciendo que no hubiera en su época sanidades milagrosas. Por supuesto que sí. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí Santiago no está hablando de eso. Esas sanidades milagrosas ya pasaron. Ya Dios puede sanar milagrosamente a quien quiera, pero Dios no usando a ningún hombre ni dando potestad a nadie. Porque ya los apóstoles, la época apostólica ya pasó hace 2000 años.
Así que lo que dice Santiago es que lleven el aceite por sus poderes curativos físicos, no místicos, por sus poderes curativos verdaderos físicamente, que existen hoy todavía, y que la oración de fe de los ancianos es para salvación y perdón. Y el aceite, desde el punto de vista cosmético, como hemos dicho, que también tenía un punto de vista cosmético, no solamente curativo, era una costumbre que tenían los judíos, ¿no? Y los antiguos, de ungirse los cabellos con aceite perfumado y con especias. Era su forma de arreglarse, digamos, como decimos ahora, ¿verdad? Era como ahora, por ejemplo, si nos ponemos gomina. Yo llevo gomina en el pelo. Yo me pongo gomina para que se me quede el pelo bien peinadito para atrás y no se me caigan así los... Pues ellos hacían lo mismo con el aceite. Ellos se ponían aceite, se perfumaban. Nosotros nos echamos colonia, ¿verdad? Y perfume. Los judíos lo hacían con aceite y perfumaban y echaban perfume en el aceite. Eran costumbres diferentes. Entonces, no hay nada tampoco. Buscamos siempre las películas de ciencia ficción en la Biblia y eso es un error. Eso para mí es un pecado, de verdad, el buscar cosas que no hay en la Biblia y sacar de la Biblia lo que no hay. La Biblia está hablando lo que está hablando. No saquemos lo que no hay. Y si alguien saca, estamos viendo con amor, le debemos de corregir. Decir, hermano, esto, o hermana, esto no lo está diciendo la Biblia. Este pasaje no dice eso. Este pasaje no dice que el enfermo sanará milagrosamente, por ejemplo. No dice eso, léelo bien. Y si no quiere entenderlo, que no lo entienda, pero nosotros quedamos tranquilos. Aún así se puede entender, como estamos diciendo, que algún hermano malinterprete, porque todos malinterpretamos pasajes. Estamos en un cuerpo de pecado, no estamos glorificados todavía, y todos. Desde yo que no soy nada, hasta Paul Washer, que es un gran predicador, todos malinterpretamos algunos pasajes. Pero bueno, para eso estamos los hermanos, nos ayudamos unos a otros. Yo a lo mejor malinterpreto un pasaje, un hermano me ayuda a entenderlo y luego yo pues ayudo a otro hermano que malinterpreta otro pasaje y así nos vamos edificando los unos a los otros. Tenemos que tener paciencia entre nosotros y ayudarnos y bueno, y así crecemos todos espiritualmente. Pero desgraciadamente hay cosas que van más allá de una mala interpretación o de una mala comprensión. Hay cosas que son evidencia de ser verdaderos anticristos. Y lo tengo que decir, hermanos. Esta semana se ha manifestado uno en Algeciras. Esta semana se ha dado a conocer un verdadero falso profeta, un verdadero anticristo en Algeciras, que ha abierto una falsa iglesia, porque es una falsa iglesia, porque si tiene un pastor así, es una falsa iglesia. Y mi deber es advertiros. Yo sé que esto a veces parece duro, pero mi obligación, aunque yo pueda ser apaleado, es advertiros, hermanos, porque puede ser un peligro. Es un peligro. Hay un falso maestro que se dice ser pastor evangélico, que evidentemente ni es pastor ni es cristiano, lo digo abiertamente y claramente, porque solamente con ver una foto ya os digo que ni es pastor ni es cristiano. Que ha abierto una iglesia cerca del Corte Inglés y mi deber es avisarlos, como digo, avisaros y advertiros del peligro, porque las ovejas del Señor nos protegemos entre nosotros. Yo no soy más que nadie, yo soy una oveja como vosotros, pero si yo me he enterado, yo os advierto, igual que espero que me advirtáis a mí si alguien se entera de algún peligro, por amor, ¿verdad? Su nombre es D'Angeles Carvalho, brasileño, brasileño. Evidentemente decimos su nombre y apellidos para que se sepa, por amor a vosotros, repito, quiero insistir mucho en eso. Nuestro interés no es hacer daño a nadie ni quedar por encima de nadie, nuestro interés es protegernos nosotros, ¿vale? Las verdaderas ovejas del Señor. Quedaros con su nombre, lo voy a repetir, D'Angeles Carvalho. Este tipo, lo primero que ha hecho al abrir su local es coger una Biblia en el púlpito y echarle aceite. Pero lo grave de esto ya no es el hecho en sí de echarle aceite a la Biblia y mancharla. Bueno, yo no lo haría desde luego con mi Biblia. Pero bueno, eso es papel, te compras otra.
El hecho es el significado de ese acto. Que tú, un pecador, vas a hacer un acto que vas a santificar y tú vas a ungir la palabra del Señor, tú, un pecador. ¿Pero esto qué es? ¿Pero quién se ha creído que es ese personaje? Perdonadme que hable así, pero es que cuando la palabra es atacada de esa manera, tenemos ese celo. Que tú vas a ungir, que tú vas a santificar la palabra es la que te tiene que ungir a ti. La palabra es la que te tiene que ungir a ti. Falso maestro. Arrepiéntete. Arrepiéntete, es lo que tienes que hacer. A ver si el Señor tiene misericordia de ti. Y debemos orar por Él. Debemos orar por Él. Debemos orar por Él porque muchos de nosotros hemos estado en sitios parecidos, ¿verdad? Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Oremos por Él para que el Señor tenga misericordia de Él y lo salve. Porque no es cristiano, es un anticristo. Pero Dios salva hasta los anticristos. Porque Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Horrible. Y no solo eso, te pones a mirar la página de Facebook de esta pseudo iglesia y lo primero que te encuentras es que dice que su mujer es pastora. Algo que es totalmente antibíblico. La Biblia lo prohíbe. Que su mujer es pastora. No existen las pastoras. Existen las pastoras de ovejas, de los animales. Eso sí. Que hace unos días estuvo predicando un apóstol. Algo imposible porque el último apóstol fue Juan, el que escribió esta carta que estamos estudiando, y murió hace 2000 años. Ese fue el último apóstol, el apóstol del amor. Y te encuentras también un culto especial de milagros. Culto de milagros. Hoy, miércoles tal, no recuerdo exactamente el día, hay culto de milagros. Es decir, pretendiendo usar a Dios para que haga milagros cuando, cómo y de la manera, y cuando Él quiere y cuando Él mande. Pretendiendo Él mandar sobre Dios. Vamos a orar por él a ver si el Señor le concede arrepentimiento. Vamos a orar por él. De Ángeles Carballo, falso maestro, aquí en Algeciras. En nueva iglesia y pseudo iglesia al lado del Corte Inglés. Lo digo para que os cuidéis, hermanos. Cuidaros. Este es el ejemplo perfecto de un falso maestro. Pero vamos, este es de los descarados. O sea, este realmente es de los menos peligrosos. Porque este es de los descarados, este es de los que se les ve a la legua. Los más peligrosos son los que parecen que están predicando con doctrina y con sabiduría y te van poco a poco metiendo la cizaña. Te van con sutilidad metiendo ahí la mentira. Y esos son los más peligrosos. Esos son los que tienen otro nivel. Este no alcanza ni ese nivel, mucho menos. Pero bueno, mi deber es advertiros. Yo supongo que todos los que estamos aquí, en cuanto que viéramos dos cositas, diríamos, este es un falso maestro. Pero bueno, yo os advierto ya. Bueno, y volvemos al texto. No es que mi intención fuera denunciar a este falso maestro por denunciarle, es que va con el texto. Y en la providencia del Señor ha pasado esta semana, nos hemos enterado esta semana, y va con el texto por el tema de la unción, el tema del verdadero Espíritu Santo, la verdadera unción. Entonces, volviendo al texto, ¿a qué se refiere Juan sobre esta unción, la unción del Santo? Pues sí, se refiere, como hemos dicho, al Espíritu Santo, que mora, que habita en el interior de todo creyente. Amén. Todos tenemos la unción del Santo. Juan está haciendo ya un contraste respecto al pasaje anterior, que nos habla de los muchos anticristos, y ahora nos consuela hablándonos directamente a los creyentes, a los que estamos en Cristo. Dice, no, vosotros sois los que tenéis la unción. Estos no. Vosotros sois los que tenéis la unción del Santo. Nos tranquiliza, ¿verdad? Diciéndonos que el mismo Dios mora dentro de nosotros. Recordemos que Él permanece y Él permanecerá y que Él es Dios. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un líquido, no es un gas. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona de Dios que mora dentro de nosotros. Es el Espíritu mismo de Cristo que mora dentro de nosotros. Es impresionante. Y Él es el que nos da entendimiento, es el que nos da la sabiduría,
Él es el que nos da el discernimiento. Poco a poco vamos creciendo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La enseñanza de la unción. La enseñanza de la unción. La primera parte del versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Cuando dice la unción, el texto parece enfatizar el resultado de la unción y no los medios, que sería el espíritu, ni los elementos involucrados, que serían las verdades del evangelio. Por medio de las verdades del evangelio viene la unción del espíritu. Como hemos visto, la unción es un concepto del Antiguo Testamento relacionado con el llamado especial de una persona y con su equipamiento para realizar una tarea divina. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, que se equipaba a los sacerdotes, se equipaba para hacer las tareas religiosas, ¿verdad? Los profetas, los sacerdotes, los reyes eran ungidos. El término etimológicamente, como hemos dicho, está relacionado con el término Mesías. Los falsos maestros decían, como hoy, tener una relación especial con Dios. Igual que lo dicen hoy, una unción especial. Como que ellos son súper ungidos y los demás cristianos no son ungidos. Bueno, eso lo decían ya entonces también. En la época de Juan, ¿no? Cuando estaba escribiendo esta carta. Pero Juan afirma que todos los creyentes ya tienen la verdadera unción cuando confían en el verdadero ungido de los ungidos, Cristo Jesús. Cristo es el ungido de los ungidos, el Rey de Reyes, nuestro Señor y Salvador. Y son llenos de su Espíritu y permanecen en la palabra de Dios. Dice, no tenéis necesidad de que os enseñe. Sigue el versículo 27, ¿verdad? En paralelo al versículo 20, que era el que quedaba suelto ahí que leímos al principio, ¿verdad? Que dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Versículo 27, la segunda parte, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Como venimos diciendo desde el principio de la carta, Juan utiliza términos repetidos continuamente, como permaneced en él, versículo 20, versículo 24. Va repitiendo, porque somos tan brutos que hay que repetirnos las cosas, y Juan lo sabe. Sobre todo yo. Nuestro maestro indispensable y final es el Espíritu Santo. Es el maestro de maestros. En Juan 14, 26 nos dice el Señor, mas el Consolador, Paracleto, no sé si os acordáis, es la misma palabra que abogado. Cuando dice Jesucristo es nuestro abogado, pues es la misma palabra que consolador. En el griego significa lo mismo, abogado, consolador. Y aquí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él, el Espíritu Santo. Sin embargo, esto no significa que el ministerio y el don de maestro no estuviese activo, tanto en esa época como hoy en día, ¿no? En Efesios 4 lo vemos, en Hechos 13 hay maestros y pastores, que es lo mismo. Simplemente significa que en las cuestiones básicas concernientes al Evangelio, a la salvación, vienen directamente del Espíritu Santo. El entendimiento básico del Evangelio directamente a cada uno nos lo da el Espíritu Santo. Aunque luego evidentemente los maestros son usados para instruir a la iglesia, ¿verdad? Y todos nos enseñamos unos a otros. Para eso están estas predicaciones también, para aprender. Yo aprendo preparándolo y aprendo predicando y vosotros aprendéis también, lo comparto con vosotros. Cuando predica Jesús, pues yo aprendo de él, todos aprendemos uno de otro, ¿verdad? Pero eso no significa que nos estemos enseñando unos a otros a ser salvos. La salvación ya nos la ha dado la unción misma y el discernimiento y el entendimiento del Evangelio. Continúa el versículo 27. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este es un imperativo presente activo. Lo voy a explicar. Esto significa que es un mandato del Señor. Ya está. Más sencillo. Es un mandato del Señor. Permaneced en él.
como en Juan 15. ¿Recordáis la vid verdadera? En este texto, Juan usa profusamente permanecer como un elemento que da seguridad de la fe a sus lectores. Permaneced en él. Como repetimos, como en la vid verdadera. Permaneced en la vid. La fe bíblica es un pacto donde Dios toma la iniciativa y establece su agenda, pero debemos responderle desde el principio y continuar haciéndolo. Debemos permanecer. Es nuestra responsabilidad. Entonces aquí vemos de quién depende. Aquí vemos otra vez la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Hay una tensión ahí, porque decimos, bueno, entonces ¿Dios es soberano en la salvación o no? Sí, claro, Dios es soberano. La salvación es de Dios. Pero Dios nos va a sostener sin caída eternamente, ¿no? Sí, Dios nos sostiene. Dios es el que nos sostiene sin caída. Pero nosotros somos responsables de permanecer en Él, ¿o no? Entonces, sí, también. Nosotros somos responsables. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Dios nos sostiene o nos sostenemos nosotros? Sí. Como diría el pastor Sugel, sí. O sea, las dos cosas. Ahí entramos en un punto inentendible, pero bueno, sabemos que Él es el que actúa en nuestros corazones porque tenemos la unción del Santo y Él es el que hace que nosotros permanezcamos. Él cambia nuestra voluntad, ¿verdad? El Espíritu es quien nos enseña. Recordemos que Él es una persona, repito, Él es la tercera persona de la Trinidad y mora dentro de nosotros, nos depura por medio de la palabra. El Espíritu nos da entendimiento cuando leemos o escuchamos la palabra. Es el Espíritu el que nos da el entendimiento. Si no, no entendemos. Él nos mueve a santidad porque Él nos ha cambiado. Y Él nos ha cambiado nuestros anhelos también. Ahí hay un pequeño entendimiento que podemos entender cómo actúa la soberanía y la responsabilidad. Él es soberano porque soberanamente Él cambia nuestra voluntad. Entonces, al cambiar nuestra voluntad, nosotros estamos, porque nosotros queremos, permaneciendo en Él. Nosotros queremos permanecer en Él porque Él ha cambiado nuestra voluntad. Él nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas y nos va dando el crecimiento. Él, el Espíritu Santo, nos va dando el crecimiento. A eso se refiere Juan con que la unción nos enseña. No se refiere a que no escuchemos a otros hombres, no se refiere a esto. A maestros de sana doctrina que están ahí, que no, muchos dicen, no, yo solo sigo a Cristo. Sí, claro, yo solo sigo a Cristo y ese pastor también, y ese pastor también. Todos los que somos verdaderos creyentes seguimos a Cristo. Pero todos nos edificamos los unos a los otros y Él ha constituido pastores y maestros para edificar a su iglesia y para enseñarnos. Entonces no retorzamos la palabra como la retorcen por ahí. Dicen, no, porque dice que la unción nos enseña, que el Espíritu Santo nos enseña. Sí, el Espíritu Santo nos enseña. Y el Espíritu Santo usa medios que son pastores y maestros para enseñarnos también. Amén. Como decimos, hasta el interés por la palabra, el interés en nuestra mente y nuestro corazón por la santidad, a todo eso lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, no abriríamos la primera etapa de la Biblia en toda nuestra vida, ni la pasta, ni nada. No abriríamos ni la primera parte. Que yo nunca he sido de una persona, os lo confieso, que yo nunca he sido una persona de leer. Nunca. Y ahora tengo que leer la Biblia. Es que tengo que leer la Biblia, no hay otra manera. ¿Y eso qué es? Eso es el poder del Espíritu Santo dentro de mí. Yo no puedo, por mí es imposible. Nunca he leído, nunca he sido una persona de leer. Es tremendo. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El fruto de la unción. El fruto de la unción. Evidentemente, el primer resultado del fruto de la unción del Espíritu Santo en el creyente es la salvación. Ese es el primer fruto, la primera evidencia, la salvación y la vida. Como dice Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Y el Espíritu que mora ya dentro del creyente hace que éste se beneficie de su fruto. El Espíritu hace que el creyente se beneficie del fruto del Espíritu y de las evidencias y de evidencias de él. Por ejemplo, como hemos dicho antes, el perseverar es una evidencia del fruto del Espíritu. Si no, nosotros no perseveraríamos jamás. Como decimos, es que ni abriríamos la Biblia. Si nosotros perseveramos es porque Él está en nosotros. La evidencia del fruto de la unción. Varias evidencias del fruto de la unción las tenemos en Gálatas 5. Un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Que es el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Las evidencias del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y las evidencias del fruto del Espíritu deben ser cada vez más mayores en nosotros. A esto se refiere Juan en el versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él. Juan nos habla aquí de la segunda venida de Cristo. Nos anima a crecer en santidad, a permanecer en Él, para que cuando venga a por nosotros no nos halle fuera del redil. En el versículo 29 nos exhorta a que tengamos discernimiento para ver quiénes son los verdaderos hermanos, los que dan evidencias de la unción del Santo. Esos son los verdaderos hermanos, dice Juan en el versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad, vigilad, tened discernimiento. Que hace justicia es nacido de Él, el que no hace justicia no es nacido de Él. Pero la unción también tiene como fruto nuestra santidad del alma, nuestra protección y nuestro cuidado. Ese es otro fruto, otra evidencia del fruto. Y para explicar esto, como Dios nos asemeja a ovejas, que estamos en el redil y somos apacentados por el pastor de pastores, nuestro bendito Señor Jesucristo, voy a leer un pequeño artículo sobre pastores y ovejas de animales, pastores de animales y ovejas de animales. Es un pequeño artículo que estuvimos viendo, de animales del campo, y que nos ayuda a entender por qué el Señor usa este símil, ¿verdad? Es bastante esclarecedor. Poned atención. Dice, en verano es la temporada que existe un riesgo para las ovejas. Es la estación de las moscas. Ellas entran por la nariz, ojos, oídos o labios y depositan huevos que se vuelven larvas. Estas larvas pueden entrar al cerebro y matar a las ovejas. Causan tanta molestia en las ovejas que las vuelven locas, que corren de lado a lado sin rumbo, chocando unas con otras de manera que quieren hasta saltar la reja e irse lejos del rebaño. Las moscas, ¿verdad? Las moscas. Pero hay una solución, dicen. El aceite. El aceite es la solución. En verano, el aceite funciona como un repelente que seca las moscas. Cuando se ha ungido la cabeza de las ovejas, se calman, descansan y pueden comer en paz. Tremendo, ¿eh? Las ovejas también sufren de una dolencia que se llama la costra, que les sale en la piel de la cabeza, ya que allí la lana no es tan gruesa. Pero la dolencia es curada con aceite que el mismo pastor prepara con un poco de azufre, aceite de oliva y otras especias. Las ovejas son muy cariñosas y ellas pueden tocar sus cabezas unas con otras. Cuando tienen la costra, se la pasan a otras ovejas, porque es contagiosa. Esa costra es contagiosa, hermanos. Incluso a veces, si todo el rebaño ha sido contagiado, el pastor prepara una piscina de unción. Toma sus ovejas, todo el rebaño, y las hace marchar una por una hasta que salen curadas. Entran en la piscina, salen curadas. Entran en la piscina, salen curadas.
Al final del verano es tiempo de engendrar ovejitas, dice el artículo. Perdón, que se me ha ido un poquito. Sí, al final del verano es tiempo de engendrar ovejitas. El cuello de los machos comienza a engrandecerse y hay rivalidad entre ellos. Chocan las cabezas y a veces el choque es tan fuerte que pueden morir. Entonces el pastor unge la cabeza de los más fuertes con aceite más grasoso y cuando chocan no les duele tanto, debido a que no hay mucha lana allí y el aceite se seca rápidamente. Entonces se hace como que esté blandito para que no se hagan tanto daño con el aceite. La cabeza es la parte más difícil de ungir de la oveja, pero la más importante, ya que es la parte más vulnerable. Qué buena semejanza, ¿verdad? Con la iglesia. Todos los ejemplos, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro pastor. Él es el que nos unge a sus ovejas. Y nos unge con su espíritu y nos protege de la mosca tentadora, del diablo. Y nos sana la costra producida por nuestro pecado. Desde el principio, Él nos llevó y nos bautizó en la piscina de la unción. Desde el principio, para sanarnos, para limpiarnos. Esta unción nos motiva y nos lleva a amarnos entre nosotros, sabiendo que Él no permitirá que nos contagiemos la costra, porque Él nos va a ungir. Amén. Y Él nos cuida con su unción para que cuando sale la rivalidad por nuestro orgullo, ¿verdad?, nos hagamos el menor daño posible con nuestros cabezazos. Porque nos pegamos cabezazos entre nosotros muchas veces por nuestro orgullo. El Señor Jesús es el verdadero pastor y es el pastor que ya dio su vida por sus ovejas. Él se entregó a muerte para dar vida eterna a sus ovejas y les da la unción de su espíritu para que lleven mucho fruto. Jesús es Dios que se hizo hombre para mezclarse con sus ovejas, compadecerse de ellas, sabiendo que son culpables de pecar contra Dios. Y aún así se compadeció de nosotros, siendo culpables. Pero ahí está su gracia y su misericordia. Ahí está. Que aun siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Y nos salvó, pagando nuestra deuda y muriendo en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Nosotros teníamos que haber muerto en esa cruz. Murió Él para que nosotros no vayamos al infierno, no tengamos la muerte segunda. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, que sigue confiando en su moralidad, que no ha hecho daño a nadie, yo no he matado. Me estuvimos viendo la semana pasada que matar no es el hecho de matar. Jesús no habla de matar como pegarle un tiro a alguien. La palabra dice que tú has matado, que yo he matado, todos hemos matado. Lo dice la palabra. Cuando llamaste tonto a aquel niño de pequeño, tú lo mataste. Le asesinaste en tu corazón. Dice Jesús que todo el que llame fatuo a su hermano es merecedor del infierno. ¿Alguna vez has pensado mal de alguien? Porque a Dios es que a Dios no le vale que cumplas una parte. Y bueno, pero esto no puedo cumplirlo, pero bueno, yo lo compenso con esto. No, a Dios no se le puede compensar. Dios exige la perfección. ¿Qué sale de tu corazón? Por ejemplo, cuando vas conduciendo, creo que casi todos conducimos aquí, cuando vas conduciendo y alguien se te mete otro coche por medio y te hace una, no sabemos decir, ¿verdad? ¡Ay, se te mete ahí! ¡Puf! Aunque no salga de tu boca, ¿qué hay en tu corazón? Enfado, ¿verdad? Pues eso es asesinato, dice Jesús. Eso es asesinato. Razón suficiente para condenarte al infierno. Para ser salvo tienes que cumplir
toda la ley de Dios durante toda tu vida. Toda la ley durante toda tu vida. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos. Imposible, ¿verdad? Es imposible. Es imposible para ti y es imposible para mí. Pero no es imposible para Jesús. Gloria a Dios que no es imposible para Jesús. Porque solo por la fe, si tú te reconoces hoy, pecador, pecadora, le pides perdón a Jesús y depositas en Él tu fe, Él te perdonará, pasará su expediente perfecto de justicia perfecta de no haber pecado nunca, lo pasa en tu cuenta y te ungirá con su espíritu una vez, para siempre, por la eternidad. Nunca te dejará y nunca te desamparará. Amén. Vamos a orar. Señor, no tenemos palabras, no tengo palabras que decirte, solamente gracias, gracias y gracias por tu palabra, gracias por tu unción, por tu espíritu que nos ha salvado, Señor. Gracias por la obra en la cruz. Gracias por tu fidelidad, que a pesar de nosotros, Señor, tú sigues siendo fiel y tú permaneces en nosotros, Señor. Y has prometido que permanecerás siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, Padre, porque tú en cada uno de nosotros haces la obra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a permanecer en ti y a estar cada día más dependiendo de ti, Señor, reconociendo que nosotros no somos nada, que tú eres soberano y que tú eres el que hace la buena obra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Y, Señor, ten misericordia de tantas almas, Señor, que hay, que todavía no te conocen, Señor. Llévanos a salvación, Señor, que tu palabra corra por todo el mundo, como el agua pura, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.